Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de darle a ese botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Hoy venimos cargados de una noticia que ha dejado a medio mundo boquiabierto, una noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y que, sin duda, va a dar mucho de qué hablar. Preparad vuestras palomitas, porque la bomba ha estallado. Hande y Kerem nos han sorprendido a todos el 20 de enero de 2026. Si lo habéis leído bien, es una noticia que ha tomado por asalto las redes sociales y los medios de comunicación, y nosotros estamos aquí para desgranar cada detalle. Seguro que muchos de vosotros ya estáis imaginando de qué se trata, ¿verdad? La conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es algo que ha fascinado a millones de seguidores desde que compartieron pantalla. Su química en Senkalkapm traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional. Hemos sido testigos de sus idas y venidas, de sus momentos de aparente felicidad y también de las épocas de incertidumbre. Y ahora, de repente, llega esta noticia, tan inesperada como impactante. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Se trata de un regreso, de un nuevo proyecto, de algo completamente distinto? Vamos a sumergirnos de lleno en esta noticia que ha revolucionado a la opinión pública. Desde que la información comenzó a circular, los teléfonos no han parado de sonar, las búsquedas en Google se han disparado y las teorías sobre qué podría significar este titular se han multiplicado exponencialmente. Es como si el tiempo se hubiera detenido para poder procesar esta bomba noticiosa. Por eso en este vídeo vamos a intentar poner orden en este torbellino de especulaciones y vamos a analizar todos los ángulos posibles de esta sorprendente revelación. Para empezar, recordemos un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se consolidaron como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su relación, que nació en los platós de rodaje, cautivó a audiencias de todo el mundo. Las redes sociales se llenaron de admiradores que seguían cada uno de sus pasos, desde sus vacaciones hasta sus apariciones públicas. Su química era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. Cuando surgieron los rumores de su ruptura, muchos de sus fans quedaron desconsolados. Parecía que el cuento de hadas llegaba a su fin, y la ausencia de noticias conjuntas se tradujo en una lluvia de preguntas y desilusiones. Ahora imaginen la sorpresa cuando este titular irrumpe en nuestras vidas. 20 de enero de 2026, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. La fecha en sí ya añade un matiz de misterio. ¿Por qué esa fecha en particular? ¿Es una fecha clave para un anuncio importante? ¿Podría ser el día en que se hace público algo que se ha estado gestando durante mucho tiempo? Las posibilidades son infinitas y francamente dan pie a un sinfín de escenarios. Una de las primeras teorías que surgen al leer este titular es, por supuesto, la reconciliación. Después de un tiempo separados, han decidido darle una nueva oportunidad a su relación. Los fans, que siempre han mantenido la esperanza de verlos juntos de nuevo, estarían eufóricos. Imaginen las portadas de las revistas, las exclusivas, los posibles reencuentros públicos. Sería un regreso triunfal que sin duda generaría un revuelo mediático sin precedentes. ¿Habrán pasado suficiente tiempo reflexionando sobre su relación? ¿Habrán limado asperezas? La verdad es que sin confirmación oficial, todo son especulaciones, pero la posibilidad es lo suficientemente jugosa como para mantenernos pegados a la pantalla. Pero no nos quedemos solo con la idea de una reconciliación amorosa. La noticia podría referirse a un proyecto profesional conjunto. Después del éxito arrollador de Senkalkapm, sería lógico que productores y cadenas quisieran volver a juntar a esta pareja tan carismática. Quizás estemos ante el anuncio de una nueva serie, una película, o incluso un programa de televisión en el que ambos participen. Pensemos en la expectación que generaría. Sería como un regreso a los orígenes, pero con la madurez y la experiencia que han adquirido en los últimos años. ¿Se atreverían a repetir fórmula o buscarían algo completamente nuevo y diferente? El potencial de éxito comercial sería astronómico, considerando la legión de fans que tienen acumulada. Otra vertiente interesante a considerar es que esta impactante noticia no esté directamente relacionada con su vida personal o profesional en el sentido más estricto de la palabra, sino con algo más trascendental. Podrían estar involucrados en un proyecto humanitario juntos, una iniciativa social importante que deciden lanzar o apoyar. Ambos han demostrado tener una gran conciencia social en el pasado,
y una unión en este ámbito podría ser realmente inspiradora y generar un impacto positivo significativo. Imagine la fuerza que tendría su mensaje si se unieran para una causa benéfica. Sería una noticia que iría más allá del entretenimiento y tocaría las fibras sensibles de la sociedad. También existe la posibilidad, aunque quizás menos glamurosa, de que la noticia sea algo más mundano, pero igualmente sorprendente para el público. Podría tratarse de un matrimonio, de un embarazo, o incluso de un cambio radical en sus carreras, como mudarse a otro país para enfocar sus esfuerzos en Hollywood, por ejemplo. Si bien son posibilidades, el titular parece sugerir algo con un alcance más amplio. El 20 de enero de 2026. Pensemos en el simbolismo de esa fecha. ¿Es el aniversario de algo importante? ¿Coincide con algún evento relevante en el mundo del entretenimiento turco o internacional? La precisión de la fecha nos lleva a pensar que no es una noticia improvisada, sino algo que se ha planificado y se anunciará en ese momento específico. Esto alimenta la idea de que podría ser un gran lanzamiento, un anuncio oficial que cambiará la percepción pública sobre ellos. Ahora, ¿cómo está reaccionando el público a esta noticia, o al menos a la posibilidad de ella? En Internet, la especulación está a la orden del día. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, teorías y memes. Los fans de Hande y Kerem están divididos entre la emoción desbordante y la cautela, esperando confirmación oficial. Si echamos un vistazo a las principales plataformas, encontraremos miles de publicaciones con hashtags relacionados, debates acalorados en foros y comentarios en las últimas publicaciones de ambos actores. Es fascinante ver cómo una noticia, incluso antes de ser confirmada, tiene el poder de movilizar a tantas personas. Hemos visto cómo en el pasado, tanto Hande como Kerem han sido muy reservados con su vida privada. Esto hace que cualquier anuncio o movimiento que realicen adquiera un peso adicional y genere aún más interés. Si la noticia es sobre su relación, es probable que sea un anuncio muy medido con imágenes cuidadosamente seleccionadas y un comunicado oficial que intente satisfacer la curiosidad de sus seguidores sin invadir demasiado su intimidad. Si se trata de un proyecto profesional, seguramente veremos un tráiler espectacular, conferencias de prensa y todo tipo de material promocional para generar expectación. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el factor sorpresa. El titular dice sorprende a todos. Esto implica que es algo que la mayoría de la gente no esperaba, o al menos no en este momento. Si fuera algo que se venía rumoreando desde hace tiempo, el impacto sería menor. Por lo tanto, la naturaleza de la noticia es crucial. Podría ser que hayan estado trabajando en secreto en algo, o que hayan tomado una decisión personal que ha pillado a todos desprevenidos. Además, es importante recordar el impacto que Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen en la industria. Son dos de los actores más influyentes y reconocidos de Turquía, con una proyección internacional enorme. Cualquier cosa que hagan tiene repercusiones no solo en su carrera, sino también en la percepción de la industria turca a nivel mundial. Una noticia conjunta, en cualquier ámbito, sin duda pondría el foco una vez más en ellos y en el talento turco. Vamos a especular un poco más. Si se tratase de un regreso a la actuación juntos, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Senkalkapm fue una comedia romántica que encantó a millones. ¿Intentarían replicar ese éxito con una historia similar, o se atreverían con algo completamente diferente? Podríamos imaginar un drama intenso, un thriller psicológico, o incluso algo completamente fuera de lo común. La versatilidad de ambos actores podría permitirles explorar nuevos géneros y demostrar su talento en registros distintos. ¿Y si es una noticia personal, como una boda, cómo se desarrollaría? ¿Sería una ceremonia íntima y privada, seguida de un anuncio a través de sus redes sociales, o sería un evento mediático al que asistirían amigos y colegas? Teniendo en cuenta su popularidad, una boda secreta es difícil de mantener en el mundo actual, pero tampoco sería de extrañar que intentaran mantener la mayor discreción posible en un día tan especial. Pensando en el impacto de la noticia, podemos anticipar que los medios de comunicación turcos e internacionales dedicarán amplios espacios a cubrirla. Las redes sociales se saturarán de comentarios, análisis y reacciones. Los fans estarán analizando cada detalle, cada fotografía, cada palabra que publiquen. Será un fenómeno mediático asegurado. Para concluir, y antes de que se desate la locura con cualquier posible confirmación, es importante recordar que hasta ahora, todo lo que tenemos es un titular.
Un titular intrigante sin duda, pero que nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas. Lo que sí está claro es que el 20 de enero de 2026 promete ser un día de gran expectación para todos los seguidores de Ander Zel y Kerem Bürsin. Esperamos que este análisis os haya parecido interesante y os haya dado pie a vuestras propias teorías. Es fascinante ver cómo una simple frase puede generar tanto revuelo y debate. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado las diferentes posibilidades que se desprenden de ese impactante titular sobre Hande y Kerem. Hemos recordado su historia, analizado el contexto y especulado sobre el futuro. Lo que sí tenemos claro es que el 20 de enero de 2026 se ha convertido en una fecha marcada en el calendario para millones de fans. Esperamos que hayáis disfrutado de este recorrido por las noticias y las especulaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este canal. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo contenido interesante y de calidad. Nos encantaría saber qué pensáis vosotros sobre esta noticia. ¿Cuál creéis que es la verdad detrás de este titular? ¿Qué os gustaría que sucediera entre Hande y Kerem? Dejadnos vuestros comentarios aquí abajo, nos encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Vuestras respuestas son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear vídeos que realmente os interesan. Y si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido intrigante e informativo, no olvidéis darle a ese pulgar hacia arriba. Vuestro me gusta es una gran ayuda para nosotros. Compartid este vídeo con vuestros amigos, familiares y con todos aquellos que sean fans de Ander Zel y Kerem Bürsin para que también estén al tanto de las últimas novedades. Y si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribíos a nuestro canal y activad la campanita de notificaciones para que seáis los primeros en enteraros de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.